Capítulo 4. 1989-2007. A veces mi padre me amaba. Yo no era lo suficientemente consciente de lo desapegado que estaba de mí. La mayoría de los niños empiezan a recordar sustantivos después de preescolar. Los nombres de las personas, los lugares y las cosas se graban en la memoria. Desde allí, los sustantivos van moldeando lo que tocan. Papá, hogar, amor se volvió una contradicción una vez que entendí lo diferente que era mi mundo en comparación con la imagen que pintaban los libros que me leían en la escuela. Pedro y Juana tenían un papá en casa. Jackie no. Pedro y Juana tenían un padre que los arropaba a la noche. Jackie no. Pedro y Juana se despertaban y desayunaban con su padre. Jackie no. El padre de Jackie venía de visita. A veces no venía. El padre de Jackie llamaba por teléfono. A veces no llamaba. Durante un mes de junio, cuando mi cumpleaños y el Día del Padre se superpusieron y no intercambiamos saludos ni felicitaciones, se hizo más clara la ausencia de mi padre. Después de un tiempo, dejé de esperar nada de él. Supuse que se había olvidado de mi cumpleaños, que para él era lo mismo que el primer día de clase del nieto de uno de sus compañeros de trabajo, algo demasiado irrelevante e impersonal como para producirle placer. En un intento de ahorrarme otra tristeza y desilusión, mi madre dejó de vestirme para esperarlo llegar. También dejó de decirme que la razón por la cual me ponía pantalones planchados y una camisa recién centrifugada era que papá estaba por venir a buscarme. No estaba dispuesta a participar de mi desconsuelo, así que directamente dejó de comunicarme las promesas de mi padre. Había secado demasiadas lágrimas el rostro de su hija cuando mi padre nunca mostraba el suyo. Se había cansado de observarme con la mirada fija frente a una puerta cerrada, con las piernas que por fin dejaban de amacarse porque el llego en 30 minutos terminaba desvaneciéndose en la nada. A veces aparecía, y cuando lo hacía no me acordaba de nada, ni de una lágrima, ni de una pregunta confundida de ¿dónde está papá? Por ahora la respuesta estaba en el asiento del conductor y me llevaba a algún lugar desconocido, el cual no me importaba demasiado siempre y cuando él estuviera conmigo. Cuando lo miraba, lo que más me encantaba era su rostro. Sus ojos tenían una oscuridad maravillosa, y cuando su sonrisa torcida los dejaba achinados, me permitían ver cómo me veía yo al reír. Me daba cuenta de que su mente no se quedaba quieta demasiado tiempo. Durante los momentos de silencio, cuando la conversación no podía tapar lo incómodo de la situación, él desviaba la mirada, con un diálogo en sus ojos que solo él podía escuchar. Mi identidad tenía más sentido cuando estaba con él. Era un espejo diferente. Con él veía de dónde había sacado algunas cosas que mi mamá no tenía. Disfrutaba de cada momento con este pariente inconstante al cual llamaba papá, hasta que empezaba a usar palabras que no creía que le pertenecieran como te amo. Era una frase demasiado grande para su boca. Incluso la espetaba como si creyera en lo que decía, pero yo no podía. El amor, según lo entendía a través de mi mamá, no era como el viento. La indiferencia era así. El viento y la indiferencia iban para donde bien les parecía. Se instalaban cuando les convenía. Seguían su camino sin aviso, incluso si destrozaban 1 o 2 hogares al salir. El amor era como el sol, siempre estaba allí. Quizás parecía que se movía, pero en realidad siempre estaba quieto. Papá no podía quedarse quieto, así que para mí papá no me amaba. Con el tiempo me convencí. Hay un límite de cumpleaños que se pueden pasar por alto. De primeras veces de andar en bicicleta, de cambios en altura, peso, grado y escuela, hasta que el corazón se acostumbra a mantener fuera al hombre cuya sangre ayudó a formarlo. Ya tenía edad suficiente para escuchar bien. Al otro lado del porche, él estaba reclinado en una silla, terminando una rápida conversación con alguien que tenía la mitad del cuerpo colgando de la puerta de entrada para alcanzarlo. La delgada puerta de malla de metal se cerró con fuerza, haciendo un fuerte ruido. Él volvió su silla hacia mí. Ya sabes que te amo, ¿no? Yo desvié la mirada. No lo hice para evitar que viera cómo el escepticismo redirigía mi rostro,
sino para evitar que supiera que tenía el poder de afectarme. Sí, respondí. Por ser como soy, puedo amar a las personas sin tener que estar cerca de ellas. Por ejemplo, te amo y amo a todos tus hermanos. Tenía 2 hijos más con su primera esposa. También amo a mi esposa, su tercera esposa. Pero así como estoy hecho, si alguno de ustedes alguna vez quisiera dejar de hablarme o si quisieran alejarse de mí, no me importaría. No significaría que no los amara, simplemente no me afectaría. Me tapé la boca antes de que se me cayera la mandíbula. Observé de cerca su semblante, leyendo para ver si había algo que explicara lo que sus palabras decían. Ya hacía tiempo que las palabras se habían vuelto una manera secundaria de escuchar a las personas. La gente decía demasiadas veces cosas que no pensaba como para que yo creyera en su veracidad. Pero el cuerpo siempre añadía al diálogo 1 o 2 frases sin articular. Si escuchaba sus manos, parecía relajado. Su voz era tranquila. No hablaba con dureza, era casi suave. Sus ojos, con aquella cualidad maravillosa, eran ingrávidos. No andaban por el suelo. Se mantenían concentrados en mí. Todo parecía indicar que estaba siendo sincero y me quitó la vulnerabilidad de un susto. No podía entender cómo este hombre, mi padre, podía decirme a mí, su hija, que cualquier intento de distanciarme de él no tendría importancia alguna. No haría nada. Es más, él podría seguir con su vida, sin mí en ella, como siempre había hecho, con el paso constante de un hombre sin pecados. Esta confesión le infundió significado a su método para la paternidad a través de los años. Indudablemente, significaba que tenía la capacidad de amar sin interesarse, de volver y después no regresar. Que podía sentarse frente a alguien con su mismo rostro y aún así decidir no volver a verlo. Probaba que era imposible que este hombre me amara. O, si lo hacía, era un amor momentáneo que mi corazón no tenía la capacidad para sostener. Después de aquel día, no volvería a llamarlo, y dudo que se diera cuenta. Mi padre me enseñó el riesgo que implica confiar. Aprendí que no podía entregarle mi confianza a una persona solo porque ella dijera que la quería. Podía ver sus palmas abiertas con los dedos apenas doblados, como para garantizar que no se cayera ni un poquito, con la esperanza de que colocara mi confianza allí. Pero era mía, toda mía. Las personas no se pueden llevar aquello a lo cual no tienen acceso. Podía darles mi humor, mi comida y decirles dónde vivía. Bueno, hasta podía darles algunas de mis historias. Se las contaría muy bien, omitiendo las partes de llanto, dándoles apenas suficiente como para que pensaran que me conocían. Me volví insensible y una persona a la que nada parecía afectarla, porque, ¿de qué otra manera podía mantenerme a salvo? Pero al mismo tiempo en que me estaba enseñando a evitar el dolor, también me estaba entrenando para vivir sin amor. Ama cualquier cosa y se te retorcerá el corazón, y posiblemente quedará hecho añicos. Si quieres garantizar que quede intacto, no debes entregárselo a nadie, ni siquiera a un animal. Envuélvelo con cuidado con pasatiempos y pequeños lujos. Evita cualquier tipo de enredos. Enciérralo de manera segura en el ataúd de tu egoísmo. Pero en ese ataúd, seguro, oscuro, inmóvil y sofocante, cambiará. No se romperá. Se volverá inquebrantable, impenetrable, irredimible. Amar implica ser vulnerable. Cita de C.S. Lewis de Four Loves. Nueva York, Harcourt Brace, 1960, página 121. No recuerdo los detalles de la trama que rodeaban la ocasión. Tampoco recuerdo qué tenía puesto ni qué desayuné aquella mañana. ¿Habrá sido un suéter marrón o una camiseta naranja? ¿Habré comido waffles o tal vez panqueques? No recuerdo qué me dijo mi madre antes de dejarme en la casa de un amigo de la familia. Alguien en quien confiaba que protegería a su bebé hasta que ella volviera de trabajar. Estoy segura de que me abrazó antes de despedirse, pero quién sabe. Está todo desdibujado hasta que recuerdo el color del sótano. El sótano estaba oscuro. La única luz provenía de una ventanita en la esquina. Un par de largos tubos fluorescentes atravesaban la habitación.
llenándola de algo que parecía una neblina. ¿Cómo terminé allá abajo? Solo Dios sabe. Con tan solo 6 o 7 años de edad, la única razón por la cual podrían haberme dicho que fuera allí sería la promesa de algún juguete o algún juego. Tal vez este muchacho, un pariente adolescente que vivía en aquella casa, quería jugar a las escondidas. Entre la mesa de billar, el sinfín de armarios, las pilas de cajas, el acotado cuarto de lavado y la oscuridad en sí, había muchos lugares para esconderse. No sé cómo empezó todo. Solo recuerdo el reconocimiento profundo e imperturbable de que lo que me estaba haciendo no me permitía respirar normalmente. Me dijo que lo hiciera y yo obedecí. ¿Habrá durado 50 segundos o 15 minutos? No lo sé. Él era más grande, me superaba en edad, y hasta donde yo sabía, esto también era un juego. Alrededor de una década más tarde, le presté particular atención a mi televisor cuando escuché a una mujer con los ojos llenos de lágrimas y voz quebrantada que le contaba a la conductora del programa, Oprah, sobre el abuso sexual que había ocurrido en su casa. Describió la violencia suave que le había robado el inocente aliento de su cuerpo. Se le quebraba el corazón ante la cámara cada vez que recordaba otro detalle. Cerraba los ojos, sacudiendo la cabeza de un lado al otro, intentando resistir la claridad de su pasado. Después de cada lágrima, parecía pesarle más la cabeza. Poner el dolor en palabras evidentemente era un peso que no estaba preparada para soportar ante una audiencia. Mientras la escuchaba, pensé en la oscuridad del sótano y en lo que había sucedido allí. Lo que escuchaba y lo que recordaba parecían lo mismo, excepto que yo nunca le había dado un nombre. Para mí, era solo algo que me había pasado y que me daba demasiada vergüenza contar. Según esta mujer, yo había sido víctima de abuso sexual. Poder darle un nombre a lo que me había sucedido hizo brotar lágrimas de mis ojos. Cayó una y después varias veces, hasta que me encontré no solo compartiendo la historia de esta mujer, sino también su dolor. Mi cabeza hizo un ruido más pesado, inclinándose hacia mi pecho, y sentí que el corazón se me rompía ante la revelación de haber sido desestimada por la lujuria de un adolescente. Es curioso cómo a veces la mente no le permite al cuerpo recordar lo que le han hecho. Decide voluntariamente tomar el recuerdo abusivo y enterrarlo, como si fuera a guardar y proteger el dolor, haciéndonos olvidar que está ahí. Pero no recordar el trauma no significa que no suframos sus efectos. Estos siguen surgiendo y saliendo a la superficie frente a ciertos olores, sonidos, imágenes, toques, preguntas, tonos, lugares, personas y personalidades. Están a la espera de que alguien los note y los saque a la luz. Permitírselos y espiar para ver de dónde provienen es el camino a encontrarle sentido a nuestra historia y hallar la sanidad particular que nos fue negada. Entre la falta de padre y el abuso sexual, todo mi marco de referencia para las personas a las que Dios creó hombres estaba erigido sobre la experiencia de lo que hacían. La ausencia de un hombre me enseñó que todos los hombres eran incapaces de amar. Tan solo en destellos fugaces y esporádicos de afecto podrían hacer lo que prometían. Con un temple inconsistente y encausado por cualquier cosa menos por su propia sangre, me negaba a creer que los hombres pudieran decir la verdad alguna vez. El otro hombre ni siquiera era un hombre de verdad, pero mientras se transformaba en uno, decidió descargar sus impulsos sobre una niña cuya primera introducción al afecto masculino no sería un abrazo de su papá, sino las lujurias de otro hombre. Como consecuencia, el toque de un hombre me parecía completamente inseguro. Para mí, el abuso sexual transformó la intimidad con un hombre en una práctica indecorosa del ego masculino, para el cual yo solo sería un cuerpo para conquistar, no una persona para amar. Todavía no lo sabía con la misma seguridad, pero mientras tanto, otro hombre me estaba amando siempre. Es importante destacar que el abuso sexual no fue lo que me hizo gay, tampoco la falta de padre. Estas cuestiones tan solo exacerbaron y ayudaron a dirigir el camino de lo que ya estaba ahí, el pecado. Salmo 51:5, Romanos 1:26-27, Santiago 1:15. Cita al pie de página.